La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Último programa de la temporada, pero tranquilos porque el cine no descansa en verano y este podcast seguirá en las próximas semanas con Elio Castro. Tenemos semana muy motera con The Bike Riders, la nueva película de Jeff Nichols, y nos hemos ido a Londres para hablar con todo su reparto, Tom Hardy, Jodie Comer y el chico de moda Austin Butler. Además, Scarlett Johansson protagoniza Fly Me to the Moon, una divertida mirada a la operación de marketing detrás de la llegada a la luna. Hay también nueva película de Hong Sang-soo y más estrenos como El castillo ambulante de Miyazaki. En televisión hablamos con las protagonistas de Las Pelotaris, nueva serie de Sky Showtime sobre las mujeres que se abrieron camino jugando a pelota vasca. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Termina una temporada del cine en la SER, pero esto no para. Programa y podcast cada semana con Elio Castro para contar los estrenos de este verano, que son muchos y esperemos den buenas alegrías a la taquilla en un año irregular, donde es cierto que hemos celebrado conexiones fantásticas entre el cine y los espectadores. Todavía pone los pelos de punta recordar lo que logró Juan Antonio Bayona, no solo las nominaciones al Oscar, sino el conectar con un público joven con una historia cruda y de supervivencia y demostrarle a Netflix que la gente quiere ver películas en el cine, aunque estén incluso en plataformas. También nos sigue emocionando el recorrido de Robot Dreams, de Pablo Berger, y el del cine independiente, que sigue paso firme a pesar de las dificultades, llegando a festivales como Cannes, Berlín, y esperemos que estemos también este año en San Sebastián y en Venecia. El cine español ha avanzado mucho en los últimos años, gracias a una nueva generación de directores y directoras, pero también a tener cerca grandes referentes como Pedro Almodóvar. Pero debemos reconocer también las flaquezas de un cine que tiene que ser más radical, que tiene que llegar mejor al público y que no debe dejar a nadie atrás. Faltan directoras racializadas, faltan más temáticas diversas y faltan cineastas de clase obrera. Y sobre todo falta creernos que nuestra cinematografía es rica, interesante, bella y comprometida. Look here, let me tell you something. I don't worry myself about who my baby gives a thing to. You better hear what I say. I don't worry myself about who my baby gives a thing to, 'cause it ain't no use, because what you don't know won't hurt you. So all that worrying ain't no use. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Vamos a hablar de motos. Elio Castro, José Manuel Romero. Muy bien. Tres personas sin carné van a hablar de cómo conducir una moto, que siempre está bien. Bueno, el gran estreno de la semana es de Bike Riders, película que recupera ese espíritu motero de clubes, de peleas callejeras, que también retrataron pues Coppola o Dennis Hopper. No sé para vosotros si tenéis alguna peli motera favorita. Hombre, hay que mencionar Easy Rider, por supuesto. Caro Diario no entra. La primer capítulo de Caro Diario, sí, por hombre, favor. es paseo en Roma, aunque sea una Vespa. Y se peleaba con la derecha. Por supuesto. Y luego no es una película de motos, pero tiene para mí una de las escenas de motos más alucinantes. Es La Gran Evasión, Steve McQueen huyendo de los nazis, Pepa. En una moto, saltando ahí. Que él era un motero también bastante importante. También podríamos meter jamón. Porque hay Sí, pocas pelis también. de motero más sexy que Javier Bardem en esa peli. Yo la verdad que si me tengo que quedar con alguna, o sea, no soy muy original, pero Easy Rider también por todo lo que cambió, ¿no? Porque lo que costó producir esa película en el libro de Toro Salvaje, creo que se llama, ¿no? Moteros Tranquilos, ese ensayo que hace poco estaba leyendo, lo que le costó a Dennis Hopper, Peter Fonda levantar esa película y cómo cambió un poco y abrió el nuevo Hollywood de los 70, que luego vendría Scorsese, luego vendría Coppola y toda esta nueva generación que cambió el cine para siempre de Estados Unidos. Pues yo, haciendo honor a Coppola, que va a ser un señor del que hablemos mucho este año, me quedo con La Ley de la Calle o El Rebeldes. chico de la moto. El chico de la moto, o sea Hombre. que... porque además es Matt Dillon, que vas a Matt estar Dillon, sí, pues cerca de Matt Dillon, que sigue Exactamente. teniendo... Sí, bueno, empuje, no sé si se quiera montar. También. Bueno, y hay que mencionar también Mad Max, hablando de moteros. Hombre, claro. La primera Mad Max era una película, y bueno, las últimas también, También. son películas de moteros. Sí, sí. Yo, sin embargo, nos veo a los tres más un poco en como amanece. Que no es poco, sí, en Sidecar. Sí, de cara a los tres. Bastante mejor. Bueno, hablábamos de Matt Dillon, de Brando, que dejan paso a una nueva
estrella pues con cierto aire rebelde, de chico bueno a la vez, tiene esa mezcla. Es Austin Butler, que protagoniza The Bike Riders, una película que ahonda en esa subcultura, como decíamos, en un momento crucial en la historia de Estados Unidos, con Vietnam, con la crisis económica, con una masculinidad en horas bajas. El actor interpreta a un líder de una banda de moteros del que todos quedan encandilados, especialmente su pareja Jodie Comer y el jefe del grupo, Tom Hardy. Estoy pensando en montar un club de moteros. ¿Por qué? En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos. ¿Como nosotros? No encajamos en ningún lado, solo nos tenemos los unos a los otros. ¿Eres tú el que dirige esto? Soy Johnny. Somos los vándalos. Soy Benny. ¿De qué, Easy? Tus amigos tienen movida. Joder. ¿En qué estabas pensando? En nada, estabais a punto de liarla. No había mucho que pensar. Sí, tú y yo, chaval. Pues The Bike Rider reconstruye desde la ficción algunas de las historias reales que contó el fotoperiodista Danny Lyon en su libro sobre este grupo de moteros en Chicago en los 60, a los que siguió muy de cerca en carreras, viajes y peripecias, y de quienes plasmó fotos y hasta sonido de entrevistas. De hecho, así ha concebido la película el director Jeff Nichols, que en sus obras ha ahondado en la clase, en la masculinidad herida, como en Living, Take Shelter o Mad. That wasn't a top of mind thing, because era algo muy importante. Lo que hace el libro es mostrarnos a la gente, muestra cómo piensan sobre sus vidas en ese momento determinado. Es casi como una cápsula del tiempo que estás desbloqueando. Así que mi objetivo es no defraudar a esas personas. No se trataba de contar sus vidas exactas, sino sus ideas, y que esas ideas se traduzcan al público. Eso es quizá lo que me preocupaba. Es una buena pregunta. Voy a responder usando las palabras que usaría Danny Lyon. Hice una entrevista con él el otro día y me dijo que a veces hay personas que se sienten intimidadas para hablar con gente de clase obrera. Quizá no quieren hablar con ellos, quizá no crean que vale la pena hablar con ellos. Nunca he creído esto. Crecí rodeado de gente de clase trabajadora y creo que tienen algunas de las mejores historias, tienen un buen sentido del humor y cultura interesante, así que siempre me han atraído. Bueno, la verdad es que Jeff Nichols es un director bastante interesante, que ha estado en Cannes, que yo recuerdo ver a Ken Loach entrando a ver la proyección de prensa cuando todavía se hacían en el Lumière viendo Loving con Paul Loverty, evidentemente. O sea, es un director que ha estado en los festivales, que también ha estado nominado, como alguna nominación al Oscar, por lo menos de sus actores, y decía que, por supuesto, antes hablábamos de Coppola, había influencias de La Ley de la Calle y de Rebeldes. I love Rumblefish, and I love The Outsiders. There's 3 minutes at the beginning of The Outsiders, all set to Gloria by them. I think it's probably 3 of the best minutes of cinema ever put down. Yeah, I love that movie. Bueno, pues ahí decía eso bajo la mirada atenta de Tom Hardy, que estaba sentado al lado. Y como decíamos, Austin Butler es la estrella elegida. Decía el director que cuando se encontró con él vio ese carisma, ese aura que pues deja a todo el mundo encandilado. Y es cierto, si han visto los vídeos del cine en láser. Entrevistamos a todo el equipo en Londres. Era la última entrevista. El actor pues no estaba con ganas de hacer grandes disertaciones. Esto nos decía sobre la relación que tiene con la actualidad la película, pero en realidad nos estaba vacilando. Yeah. What else can I say about that? Yeah, the nostalgia. I love how he talks about nostalgia. But your question is, how does it relate to today? Yeah. What did Jeff Nichols say about that question? Como no querían contestar a nada sesudo, entonces me preguntaban si Jeff Nichols, ¿qué había dicho Jeff Nichols al respecto? Y claro, no me iba a poner a explicar lo que había dicho el director en mis 4 minutos de entrevista, con lo cual dije que no me acordaba y acabaron Luego riéndose. También entendieron, por lo que he visto en el vídeo, que tú, claro, venías de Tom Hardy, Jeff Nichols, estabas un poco flaseada y ellos te comprendieron. ¿Y qué ha dicho Tom Hardy? Yo, nothing. Exactamente. Bueno, lo que sí nos contaba es que había sido muy divertido estar todo el rodaje subido en una moto. Yeah, it was, I got to call it my job and ride a motorcycle every day. It was so much fun. I was glad. Bueno, y sobre la conexión con la actualidad sí que hablaban tanto Jodie Comer como Tom Hardy. It's a really smart answer, though, because the truth is, press is where we start to figure this stuff out.
You know, like it's not like es una respuesta on inteligente. set, Es con you're la prensa holding donde all the empezamos a specific, entender estas cosas. thematics En el set no and tienes en la cabeza todas las temáticas específicas de la película. Lo que aparecen son más los sentimientos. Pero es verdad que hay un patrón en la sociedad en el que hay personas que sienten que no pertenecen al grupo dominante, así que se mueven hacia los márgenes. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué buscamos esos grupos en los márgenes? Si estás pendiente de hablar de un tema desde que comienzas a hacer una película, vas a perder la forma de conectar con el público, que tiene que ver con la emoción y el comportamiento humano. which is emotion and human behavior. Benjamin Cross, de Elmwood Park, fue detenido y acusado de 18 infracciones de tráfico, entre las que se incluyen saltarse 7 semáforos en rojo, superar los 135 kilómetros por hora en una zona escolar limitada a 30 kilómetros por hora y provocar daños en 4 vehículos municipales durante la persecución. No empiezo a hacer una película y pienso en cómo va a reflejar la sociedad actual o lo que está sucediendo, o no soy consciente de qué comentario sociopolítico aparece en mi trabajo. Si habla de la actualidad es porque formo parte de una sociedad común, y el solo hecho de convertirlo en algo es una elección correcta y refleja lo que está pasando. Con las artes esto ocurre de una forma no tangible. Solo una vez terminado puedes fijarte y decir si tiene esa relevancia. Chaval, ¿cuántos semáforos te saltaste? Dicen que 7, así que... ¿Así que qué? Pues que serán 7. I think like a huge theme within the film is like this, you know, sense of longing for... Es un tema importante de la película, el sentido de añoranza por la comunidad y la identidad. Y creo que es eso muy frecuente hoy en día. Es eminentemente estadounidense. Da la sensación de que Jeff Nichols está capturando un momento por el que creo que la mayoría de la gente siente nostalgia. ¿Creéis eso? ¿Creéis que hay más nostalgia o hay más mirada a la actualidad que comparten? Porque yo creo que sí que son épocas que tienen algo en común, ¿no? Sí, yo viendo la película me daba la sensación de que era una mirada hacia el pasado, pero para reflejar ese tipo de hombres que existían y que pensáramos, ¿cómo es posible que estos tipos existieran en algún momento? Porque te da la impresión un poco al principio de la película, dices, pero están tan obsesionados con sus motos, que no hay nada alrededor, que no tienen una mirada hacia la chica, en este caso, que aman o que quieren, que incluso la amistad es una amistad sin sentimientos, fría, solamente... ese mundo ahí centrado en el mundo de las motos, y luego te vas dando cuenta a lo largo de la película que estos tipos lo que van escondiendo realmente pues son años y años de eso, de mucha herencia, ¿no? De sentimientos, no sé, pues reprimidos, por así decirlo, ¿no? Y hacia la mitad de la película, yo creo que la película da un subidón y sí a mí por lo menos me engancha y me acaba gustando, además de las interpretaciones que todas son muy, muy notables. Y sobre todo la de Tom Hardy, que hace un tipo realmente pétreo, ¿no? O sea, como él. Muy Tom. Sí, como eso tal. No, fue inteligente, o sea, habló dijo cosas inteligentes. Me daba más miedo que Austin Butler, por ejemplo. Y Austin Butler, la verdad es que sí, que va haciendo también una carrera entre el Elvis y este personaje de motero, también muy relacionadas, americana. Sí, muy americana, muy relacionadas, es que además. Muy estrella clásica, sí. O sea, es como muy Hollywood de esta nueva generación de actores, que algunos, pues, físicamente, o como Timothée Chalamet, o Jacob Elordi, como que dan esa sensación un poco de nuevas masculinidades, o se puede hablar... Bueno, Jacob Elordi luego le puede pegar a un periodista. Sí, pero Austin Butler... Sí, pero... O Tom Holland. Mira, te pongo Tom Holland en lugar de Elordi, pero sí que es cierto que Austin Butler es como lo miras... Y tiene algo entre una estrella de los años 50 de moteros o un Brad Pitt joven, que sí que hay algo como muy de estrella clásica. Sí, las interpretaciones y lo que decías de capturar el momento o la nostalgia, yo sí que coincido en que tiene la virtud de capturar ese momento y de meterte incluso en una burbuja, porque estás dentro de ese mundo casi aislado del mundo exterior hasta que luego se va abriendo la película y van desarrollándose las capas que tiene la película. Y sí que es verdad que son unos hombres como muy suyos, por así decirlo, pero
sí que había un sentido como de pertenencia y de comunidad. Pero que te lo da la subcultura. Sí, que creo que hay una reflexión y al final hay una emoción, incluso cuando se va desintegrando un poco ese grupo a lo largo de la película, y sí que eso un poco se ha perdido, ¿no? Porque irrumpió algo mucho más individualista, mucho más y contraculturalmente, como esos pequeños grupúsculos que funcionaban casi al margen de la ley y de la sociedad, pero sí que se tenían de apoyo, tenían un teléfono para ver si detenían a alguien, esas cosas, ¿no? Como muy de tejer comunidad o un tejido social que se hacía también a través de esas subculturas. Sí, el cambio de época, ¿no? El cambio de los años 60 hacia los 70 e incluso mediados de los 70 casi hacia los 80, que nacen otro tipo de bandas y la pérdida de la más violentas, claro, mucho más duras, más parece que cuando se saltan la ley en los años esos, finales de los 60, principios de los 70, parece broma con lo que después vino, ¿no? Sí, total. Y luego hay una cosa curiosa, porque es el mismo año, la misma época que los hippies, que fueron otra subcultura, que luego darían paso al punk o el post-punk muchos años posteriores. Pero claro, como la subcultura de los hippies, que se vio como revolucionaria en su época, como antisistema de alguna manera, aunque luego Mark Fisher venga y nos diga no lo eran tanto, y como esta, que también de una manera era una resistencia a un sistema que no daba trabajo, que no daba esperanzas, que te mandaba a Vietnam, pero que ni siquiera pero no querías ir a Vietnam, pero si ibas a Vietnam o no eras válido para ir a Vietnam, eso también era una decepción, como se muestra en la propia película. Entonces, como esa subcultura mucho más masculina, más tosca, que de alguna manera también era atractiva, porque ves esas películas, esa estética, ¿no? Y quieres, hay algo de atracción que también tiene The Bike Riders y a la vez algo de rechazo a una serie de normas pues que evidentemente no pueden regir ni el mundo, ni el modelo familiar, ni los hombres así, ¿no? Entonces, me gusta porque indagan esas contradicciones sin una idealización, como quizás sí que estaba en el trabajo del periodista, pero tampoco una demonización de aquello que al final fue también una consecuencia del propio sistema capitalista. Luego la importancia también del cine, ¿no? Porque el personaje de Tom Hardy dice que quiere hacer el club de motos porque ve hombres de Marlon Brando, ¿no? Sí. Dice, pues yo quiero ver como él, ¿no? Que está muy bien integrado toda la cuestión de Vietnam, ¿no? Esa pérdida de inocencia de la sociedad americana, que en un momento, pues los 60, muy bollante, posguerras, pero bollante para solo una parte de la sociedad, para otra parte, como vemos aquí, no. Y como sí que con detalles en la película, ¿no? Antes te peleabas con puños, ahora ya llega un momento más violento que ya son las navajas, y como muchos de esos soldados que vuelven de Vietnam traumatizados, pues pasan a formar grupos pandilleros mucho más violentos. Creo que está como muy bien representado y muy sutil el cambio de época más el punto de vista. Claro, ahí es yo creo que es una cosa bastante interesante, porque son películas que suelen ser muy testosterónicas, donde todos los personajes son masculinos, y aquí la voz o la historia se cuenta a través de esa mujer que tiene ese acento tan particular y a la que interpreta la actriz Jodie Comer, una mujer de clase obrera con ese acento de Chicago. Ella en realidad, bueno, es de Liverpool, británica, tiene también su acento, y el director la había más o menos fichado, pero acudió a Londres a ver Prima Facie, el monólogo feminista sobre violencia de género que estaba interpretando allí, que aquí interpretó Victoria Luengo, y esto nos contaba sobre cómo fue ese encuentro. It was funny because I'd spoke with Jeff before and he'd kind of, I was kind of on board and then he came to see the play, so that was good that he liked it. Sí, me pilló haciendo la obra, vino a Londres y yo estaba nerviosa pensando si la había cagado. Creo que ha significado mucho, sobre todo a un nivel personal. Ha sido una experiencia que me ha hecho crecer y evaluar las cosas y descubrir mucho. Lo más increíble del teatro es que la gente puede venir a ver algo en vivo y experimentar en esa actuación. Y tuve suerte de que Jeff lo disfrutara. No es tuyo. ¿El qué? Sabes perfectamente que estoy hablando de Benny. No es tuyo, no es del club. Benny es mío. Y si sigues subiéndose a la moto, un día morirá. No sé cómo, pero eso le matará y sabes que es verdad. It was great. I was kind of intimidated by it. I'm not gonna lie, because Kathy's the type of person you listen to and you're like, whoa. You're like, who is this? Where does she come Estaba from? intimidada por esto, no voy a mentir, porque Kathy es el tipo de persona que cuando la escuchas piensas, ¿de dónde habrá salido? Si soy honesta, tengo que reconocer que ha sido muy difícil. Sé que Jeff Nichols ha publicado ese audio ahora, pero no sabía si lo haría o no, y tenía miedo de que pareciera como si Jodie Comer está haciendo de loca otra vez. Me dio bastante miedo al principio, pero tener su voz era fundamental, era una parte esencial, y Jeff apoyó el trabajo completamente. Se trata de trabajar mucho y de esperar que saliera bien.
Pues complejo el acento, que es una cosa que ya ha estado en otras películas del director, porque Matt, el acento de Matthew McConaughey también era tela marinera, ¿no? Sí. Y aquí quizá es una de las cosas que más sorprende de ese inglés británico de Jodie Comer, ¿no? Transformado a la clase obrera. Para mí la película ha sido un reencuentro, porque hacía tiempo que no veía películas de Jeff Nichols, tampoco de Tom Hardy, que para mí estaba un poco desaparecido, y también de Jodie Comer, ¿no? No es fácil. No, pero ella, que había hecho El último duelo y la serie Killing Eve, y parecía una actriz así, también pues últimamente estaba un poquito como... Ahora está rodando la de 28 años después, la 28 días, 28 meses, años después, está rodando ahora en Londres, pero sí que es una gran actriz, y eso que el acento, al principio cuando empieza, tiene un poco eso que decía ella, otra vez haciendo de loquita, un poco como en Killing Eve, sí que te llama la atención, pero luego entra muy bien, y está muy bien empastado como ella va guiando un poco la historia y dando el punto de vista para abrir el campo de visión. A mí eso me parece muy bien, y el juego sobre todo me gusta mucho esa fascinación hacia Austin Butler. De eso les preguntábamos si de alguna manera, le decíamos a Tom Hardy, si de alguna manera había un triángulo amoroso entre él, Austin Butler y Jodie Comer. I think he gets objectified by two people, and then you have to question what love is. I mean, mira qué profundo Tom Hardy diciendo que está la pregunta de qué es el amor, ¿no? Y de que de alguna manera el personaje objetivado, no sexualizado, sino más bien objetivado, es el de Austin Butler, que normalmente en el cine suele ser el de una mujer. Jeff Nichols también incidía en el trasfondo de ese triángulo amoroso y de esos hombres que, como decía Elio, ¿qué pasa con esos hombres que desaparecen? I think it's a love triangle, and I think it's a tragic one. Creo que es un triángulo amoroso y es trágico. Tienes a estos dos personajes, Kat y Johnny, que ven algo en este joven. Pero lo que lo hace trágico es que él no está hecho para tener relaciones con otras personas. No es alguien capaz de mantener las aspiraciones de otras personas. Y creo que hay hombres así que cuando sienten el peso del amor o las necesidades de alguien cercano, desaparecen. Bueno, pues entonces recomendamos The Bike Riders. Sí. Creo que nos ha gustado a todos, es interesante. Es una pena porque ha tenido como una promoción extraña. Se presentó en el Festival de Londres y después su estreno se ha ido retrasando hasta ahora. Bueno, es que era de Disney y ha acabado siendo de Universal, porque fue con la huelga de actores. Era una de las películas que incluso sonaba para la temporada alta en Estados Unidos, premios, o que pudiera competir en algún festival más grande que solo Londres. Y luego Disney decidió como meterla en un cajón, no sabía qué hacer con ella, y fue Universal quien ha decidido al final estrenarla, y yo creo que es muy recomendable, aunque también tengo que decir que me dolía el pecho de verlos fumar, porque es todo humo todo el rato, todo humo, y Austin Butler... Y la tripa llena de cerveza. Sí. Bueno, es lo que tiene los clubs de moteros. Bueno, vamos a seguir. El cine en la SER con Pepa Blanes. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Fly me to the moon, let me play. Pues si el cine de moteros ha sido un género o un subgénero en Hollywood, pasamos a aquellas películas que han hablado de ese acontecimiento que marcó el fin de la Guerra Fría de los 60, que fue la llegada del hombre a la Luna. El apoyo popular a la misión a la Luna está por los suelos. No hay día en que no se rompa algo. Muertos, otra vez. O que algo explote. El programa espacial es un auténtico desastre. La NASA necesita a un especialista en marketing y usted es la mejor de largo. Disculpe, ¿usted es la experta de Manhattan? ¿Y usted el director del lanzamiento? Ahora trabajo aquí, para vender la Luna. La NASA no es algo que se venda con una cancioncilla y un eslogan. Haré a estos hombres más famosos que los Beatles. Bueno, pues Fly Me to the Moon es una comedia con sabor clásico que protagonizan Scarlett Johansson y Channing Tatum, ambientada en ese alunizaje del Apolo 11, como decimos, histórico en el 69. La verdad es que se ha dicho de todo de aquel acontecimiento, se ha contado desde muchos puntos de vista. Lo que hace esta película, dirigida por Greg Berlanti, el de Dawson Crece o Fuga de Titanes, es centrarse en una comedia de enredo y romance con una jefa de marketing y el director del lanzamiento de ese cohete, a quienes les ordenan simular un aterrizaje falso por si él de verdad no funcionara. No lo rodó Kubrick, spoiler, lo que sí sabemos es que la actriz es además productora.
The tone of the script was so great when I read it. I enjoyed reading it so much. Rose Gilroy wrote the script and she is an amazing Y alababa writer. a Scarlett Johansson sobre todo el tono del guión, que le gustó mucho, y así decidió pues enrolarse en esta historia que, como decimos, produce y protagoniza. No sé, Elio Castro, como experto en viajes a la luna. Bueno, habría que preguntar a Javier Gregori. A Javier Gregori su opinión sobre esta película. y por qué no sale la estación española, ¿no? Que fue fundamental, ¿no? Es verdad, es verdad. Es verdad, en todas las misiones espaciales, pero esa... Bueno, mira, a mí es una película que, bueno, es una comedia desenfadada, ligera... simpática, se puede decir, con dos grandes estrellas o una estrellona como es Scarlett Johansson y un hombre de cera, que me parece también Petro, no sé quién es más, Petri o Tom Hardy o Channing Tatum. Hombre, no me comparéis a Tom Hardy con Channing Tatum, o sea, no Tom Hardy siempre. Pero aquí también está un poco rígido el hombre. Pero a mí lo que me sorprende de esta película es que tiene una primera parte que dices tú, pues menuda también, no tontería, pero creo que pierden demasiado tiempo. Y luego en la parte final está lo verdaderamente divertido, que es eso que se ha convertido en leyenda urbana de que se hizo una película por si todo fallaba. Hollywood al rescate. Hollywood al rescate o la ficción al rescate de la realidad. Y a mí ese momento me parece divertidísimo. Y entonces lo que pienso, digo, ¿por qué no se ha hecho toda la película teniendo esto como... sobre las teorías de la conspiración. Sobre las teorías de la conspiración, que es muy divertido, que... Y además entran, ¿no? Porque hacen la broma de Kubrick, la hacen ellos mismos. Claro, entra al principio y tú dices, va a haber alguna cosa así mucho más... Eso cinematográfico que os va a quedar, pero es en la parte final cuando todo es más divertido, cuando aparece ese director alocado que dice, vamos a hacer aquí, tú muévete, tú no tienes futuro como astronauta ni como actor, en fin, aparece, bueno, no lo vamos a destripar mucho, pero las malas suertes, las cosas así, y como que parece ser que la Casa Blanca, según esta película, pues quería que a los americanos les llegara la visión ficcionada, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, y sobre todo, que todo tenía como fin, lo más importante no era llegar a la Luna, sino era llegar antes que los rusos. Exactamente. Que los soviéticos. Y mostrarlo, porque ahí estaba la clave. Claro, es que fue muchísimo dinero en propaganda, muchísimo dinero en esa carrera espacial, pero en realidad que es otra de las críticas que siempre se ha hecho al viaje a la Luna, es para qué servía ir a la Luna, ¿no? Luego Javier Gregori nos ha explicado para qué sirvió ir a la Luna, pero en aquel momento era ¿para qué quieres? ¿Para poner la bandera? Claro, ¿no? Y en la película se dice, oye, que hay inundaciones en Alabama, que hay problemas raciales, que está el tema de la guerra del Vietnam... Y en fin, y a que había que vender a los americanos que eso era importante, ¿no? O sea que está la justificación, pero a mí, ya te digo que lo verdaderamente divertido es eso, esa película que está ahí como leyenda urbana de que se hizo para que a los americanos se lo tragaran. Que le cuesta arrancar, quizá, ¿no? Y que te cuenta demasiado el contexto de... O sea, que hay como demasiadas peticiones a ese personaje de Scarlett Johansson, que es una jefa de prensa, que vende cosas. Como muchas que hemos conocido. Como muchas jefas de prensa que conocemos y nos venden las películas, y entonces un poquito mentirijilla, un poquito graciosa, ¿no? Un poquito seductora. Maravillosa. Entonces, claro, es como que hasta que llega a hacer todo ese reto que le proponen, digamos que la película se toma su tiempo. Luego hay una historia de amor, no tóxica, podemos decir, está bien. Ella está estupenda, se lo pasa divinamente, con un homenaje a Doris Day y a Marilyn Manson, iba a decir a Marilyn Monroe, bastante divertido y sobre todo con un homenaje al cine clásico, ¿no? A las comedias, que yo creo que, bueno, puede ser interesante ver cómo funciona este género, que también funcionó en el cine, en estos momentos en los que se buscan otras cosas, ¿no? Es curioso. Y a mí, pero sobre todo estoy contigo, lo que más gracia me hace pues es ese... Luego hay una moralina un poco fácil, ¿no? Sobre las mentiras, pero bueno, me parece importante también en estos momentos de fake news y de tantas cosas, ¿no? Las bromas hacia Nixon, que bueno, pues son importantes que se hagan, ¿no? Porque durante tiempo costó que hubiera bromas hacia expresidentes americanos. O sea que yo creo que la película es bastante disfrutable y defendible. Es que yo... no sé si estoy muy receptivo por el verano, pero es que me ha encantado, o sea, la voy a defender mucho, me ha encantado y creo que sí que tiene un tono que está muy bien de la comedia y no es tan fácil hacer este tipo de comedias que se mezclan con muchas cosas como es este caso, y luego también tiene mucho de, es como si fuera un drama político, por momentos enseña el diente y es afilado en algunos comentarios, pero metieras una comedia romántica y un capítulo de Mad Men, básicamente, porque decías tú las referencias de Scarlett Johansson, yo también le veo un poco una Christina Hendricks de Mad Men, ¿no? Sí, tiene
muchas referencias a las comedias sexuales estas de Rod Hudson y Doris Day también. Y a este mundo de la publicidad y luego las reflexiones que tiene, más allá de la comedia, del juego, del marketing, de venderlo todo y cómo los americanos aprendieron que el marketing desde Madison Avenue era vender absolutamente todo y hacer negocio absolutamente todo. También vuelve un poco y dialogando con la anterior película a Vietnam y cómo estaban cambiando también las noticias, que decías que las noticias ahora ya no se cuentan las noticias, ahora se retransmite en vivo todo y tenemos que retransmitir en vivo lo que sea para atraer a la gente, y cómo eso también cambió la cultura y la televisión americana a inicios de los años 70. Todas esas referencias más las bromas, ese Woody Harrelson haciendo de villano y también muy emparentado con la serie Los Fontaneros del Poder que protagonizó defendiendo a Nixon, incluso haciendo un chiste de a lo mejor te llamo para una cosa que tengo entre manos, adelantando un poco el Watergate. Creo que sí que tiene chispa, que ella tiene carisma, no voy a decir ellos, ella tiene carisma, que se lo goza muchísimo, que está muy disfrutona y me parece como que la película tiene su atractivo. Y es gracioso eso, que a los astronautas les hicieron de todo para vender el producto. Bueno, y a su regreso hay que recordar que en España les vestimos de toreros. O sea que la jefa de marketing de aquí de España era todavía mejor, ¿no? Vale. O peor. No voy a pedir nombres. Bueno, atención a un estreno de terror también. Hace unos años hubo una versión de Strangers que regresa ahora en varios capítulos o entregas con la pretensión de crear una saga para adolescentes. En esta primera, una joven pareja sufre una avería con el coche y pasa la noche en una cabaña en el bosque con todo tipo de seres alrededor. ¿Sabes qué día es hoy? ¿El tercer día de nuestro viaje por carretera cruzando el país? Oh, nuestro 5º aniversario. Y del cine de autor tenemos dos propuestas. Solo de la canadiense Sophie Dupuy. Es una historia ambientada en el universo de las drag sobre qué es eso del amor tóxico a través de la decepción de dos amores del protagonista, el de su pareja y el de su madre ausente. He encontrado a alguien. Estoy flipando. Eso es genial. Vuestra madre va a volver. ¡Dios mío! ¿Es en serio? No tengo nada que decirle. ¿Vendrás a ver mi show? No sé si voy a tener tiempo. No puedo cuidarte, ni tengo la fuerza ni el deseo de hacerlo. Bueno, y vuelve el director coreano Hong Sang-soo. Esta semana estrena Nuestro Día y la semana que viene In the Water. En Nuestro Día cuenta el encuentro entre una actriz que se instala en casa de su amiga con un gato, como le gusta a José Manuel Romero. Por otro lado, narra la historia de un poeta veterano que vive solo y a quien se le murió su viejo gato. Ambos reciben una misma visita. Bueno, ya hay estreno argentino, Los tonos mayores, de Ingrid Popokret. Es una historia de adolescencia que juega con lo fantástico al contarnos lo que sucede a una joven que tras un accidente lleva una prótesis metálica en uno de los brazos. Después de esa operación empieza a recibir mensajes a través de la prótesis. Lo estoy recibiendo, Lepi. Ahí te lo canto. Y tenemos también dos reestrenos. Por un lado, el segundo episodio de la trilogía de Kieslowski. La semana pasada les recomendábamos Azul y esta semana Blanco. Es la única que fue rodada en polaco, también un poco en francés, con Julie Delpy como una mujer fría que abandona a su marido. El marido va de Polonia a París intentando ganarse la vida en los bajos fondos para vengarse de ella. Que je mangeasse. Que je mangeasse. Que tu mangeasses. Que tu mangeasse. Qu'il mangea. Que nous mangeassions. Y por otro lado, El castillo ambulante, la película de animación de Miyazaki que cuenta la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición que consiste en que parece una anciana y pide ayuda a un mago que vive en un castillo. Tienes que tener más cuidado, hay muchos peligros ahí fuera. Quiero su corazón es mío. ¿Eres una bruja o no? Voy a ayudarte a romper ese hechizo que te tiene presa. ¿Tú? Si ni siquiera eres capaz de romper el tuyo. Los jóvenes apuestos son muy difíciles de entender. Dicen que los mejores brillan más que nunca en las peores circunstancias. Ya, pero eso en realidad nadie se lo cree. ¿Qué te parece? ¿Y a esto le llaman castillo? El cine en la SER con Pepa Blanes. Estoy enamorada de un amor imposible, de un actor que me priva de la tele y el cine. Cada vez que le veo me chilla el corazón, se
revuelven mis nervios y rompo el sillón. No podía faltar. No podía faltar. No podíamos Bueno. cerrar temporada sin Lolita y su canción dedicada a Kevin Costner, que han anunciado que a lo mejor, que no se estrena. En España todavía no tenemos confirmación, pero entendemos La que segunda tampoco parte. se va a estrenar en cines esa segunda parte. ¿Habrá ido Me ha Lolita? hecho polvo todo el verano. Ya. ¿Habrá ido Lolita a ver la primera? No Pues no lo dimita. sé. Me gustaría no, saberlo. No sé, Está de gira estoy al tanto. teatral. Igual es así. Había pensado algo bastante potente, ¿no? Para este verano, que era dedicar todo el verano a Kevin Costner. ¿Y ahora qué? Kevin Costner, los fracasos de Kevin Costner. Kevin Costner de éxitos. joven, los éxitos. El guardaespaldas. el- Eso se merece un capítulo Sí, aparte. con sombrero y sin sombrero. Kevin y Lolita. Kevin y Lolita. Y de repente me llega la noticia esta de que Kevin Costner no va a estrenar la segunda parte de Horizon. ¿Cómo es Hollywood? Solo pensando en los Y me ha dineros. hecho- se me ha caído todo el verano. La verdad se es me que ha caído todo el castillo de movimiento es naipes que tenía interesante hecho. y es sintomático también porque, bueno, la excusa que pueden poner en Estados Unidos, que es donde se ha anunciado que es esperar a que la primera se estrene en el streaming en plataformas y adelantar el estreno, a ver si así ve la primera la gente La más ve alguien. en el streaming y así engancha para ir a la segunda al cine. Es una estrategia un poco curiosa, no sabemos cómo No será. está mal, o sea, yo creo que no está mal pensado, porque yo creo que la película, que es larga, pero yo creo que sí tiene un público y que sí que puede funcionar, o sea, no me parece tan loca. Hombre, y si hace mucho calor, 3 horas en el cine, Se con aire agradece, acondicionado, ¿no? se agradece Gratis, bastante, aire. sí. Bueno, todo esto era para dar el relevo a Helio Castro, que a partir de la semana que viene se queda al frente del fuerte. Pues bueno, ya con la ausencia, con la traición de Kevin Costner, pues veremos a ver qué podemos hacer. Bueno, porque- vas a tener a Matt Dillon. Sí, Matt Dillon Shyamalan. Shyamalan está Deadpool y lo ves, Santiago ¿no? Segura. Santiago Segura, que... Es verdad, Deadpool y Loberno, que probablemente haya sorpresa aquí en el Cine en Láser. Va a venir mucha Un gente. musical al Cine con Láser. Paul Mescal y Rosy de También, Palma. Sí, ¿no? Bueno, sí, hay siempre hay estrenos y siempre hay sorpresas y siempre está pues la película del verano. De la misma manera que está la canción del verano, ¿por qué no puede haber la película del verano? ¿Y cuál Que no es esa película de este verano? Bueno, ya Helio veremos, Castro? porque muchas veces las más pequeñitas, esas que se estrenan un poco de así de tapadillo, pues de repente se convierten en grandes películas. Otras veces no. Pero bueno, vamos a ver, está también Trueba, que estrena, los dos Trueba, Los uno al dos principio, Truebas. los dos Trueba. Santiago Segura. Sí, sí, Santiago seguramente. Segura, bueno, Santiago Segura es un habitual. Nos tendréis que contar qué películas van al Festival de Venecia. De Venecia, los Locarno, Locarno, que también, con fíjate, cine Paz Vega, español, ¿no? Paz Con Vega. Paz Vega Y y Marcol. Marcol, ¿no? Que tienen, siempre es muy interesante el verano, amén de lo que pueda suceder. Estar junto a él, no me busque en la tierra, búsqueme en el Edén. Si algún día pudiera estar junto a él, no me busque en la tierra, búsqueme en el Edén. Ay, 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 El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Último programa de la temporada, José Manuel Romero, Dani Garrán, ¿qué Nos tal? lo hemos ganado, ¿eh? Sí, ahora imaginas que os digo, pues no hay vacaciones. quedas sin vacaciones. No, nos vamos de vacaciones y nos vamos además con buen sabor de boca, con una entrevista que nos apetecía mucho. Encantadas estamos de recibir a Claudia Salas y María Denati. ¿Qué tal, cómo estáis? Muchísimas gracias, muy Un bien. placer, muy bien. ¿Por qué cree que los hombres pagan por ver un partido? Los hombres pagan porque los excita ver a mujeres corriendo detrás de una pelota, con faldita corta, sudando. Ustedes, las pelotaris, no son deportistas. Son una fantasía. Tiene buenas piernas, pero también tiene cabeza. Y esa, la verdad, no es una cualidad que yo aprecie en una mujer.
Sois las protagonistas de Las Pelotaris 1926. Es la nueva serie original de Sky Showtime. Ya hemos visto los primeros capítulos. Producida por Mediapro, creada por Mar Sistaré. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Es un poco atópico. Hablábamos antes de repetir preguntas en las entrevistas, pero ¿cómo os llega este proyecto o cómo empezáis? ¿Cuál es el primer contacto con esta historia? Pues a mí la verdad que es algo inusual que me ha pasado, que no me ha pasado en la vida, y es que Mar Sistaré me habló del proyecto 3 años antes de que empezásemos a grabarlo, y la verdad que me explicó que quería contar esto. Yo me quedé alucinada con esta historia de mujeres que se había perdido en el tiempo, que no me podía creer cómo esto no lo sabía la gente, y me enamoré completamente y dije, bueno, vale, espérate a ver si esto se hace. Me olvidé un poco porque no me gusta hacerme ilusiones, pero finalmente sí, después 3 años más tarde se hizo y estoy agradecida a la vida. A mí me llegó rodando en Valencia la ruta. Entonces me pasan el proyecto, me dice, relételo, es algo interesante y tal, y me lo leo, pero también me dice todo eso y me dice, ojo, que son otros 5 meses. Yo venía de empalmar una cosa con otra y llevaba ya como 3 años así. Y me avisó un poco como de, igual es mucha carga, es un protagonista, mucha energía, se rueda en diferentes sitios, piénsatelo también, valora tu energía vital después de terminar la ruta y todo lo que llevas. Con ese valenciano maravilloso, claro. Ostras, al vasco. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que hubo un momento como de cuidado de él para mí, ¿no? Como de, esto es muy chulo, pero vamos a ver. Y me lo leí y le dije, Borja, me da igual cómo llegue yo energéticamente a este proyecto, yo quiero estar, o sea, el personaje me enamoró desde el primer momento. Me pasó un poco como a María, que me pareció un poco increíble no saber nada de ellas. Y me sentí como en el, no como bueno, pues con la obligación un poco de sacarlas y darle voz a lo que hicieron y que la gente lo conociera y contar esta historia. Entonces fue un poco todo eso. Y como actrices, que sois muy, muy jóvenes, os llegan muchos proyectos, entiendo, pero hay como algo más de satisfacción cuando dices, es un proyecto con este compromiso social, recuperar la dignidad, la memoria de estas mujeres olvidadas. Hay un plus como actrices que dices, quiero estar en esto por el compromiso también que tiene esta historia. Sí, total. O sea, yo creo que estoy intentando estar en historias que tengan todo eso debajo, todo ese fundamento, y un poco mi trayectoria quiero que vaya por ahí. Es verdad que hay que hacer cosas comerciales y hay que hacer cosas con las que artísticamente no te sientas tan identificada, pero cuando llega algo así que conecta contigo a un nivel como mujer, como creadora también, como artista, con tanto poder, es un regalo, ¿eh? Es la verdad que sí, que se coge como con más ganas. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final es un proyecto que creo que tiene un mensaje, lo tiene súper claro, y lo hablábamos al principio, en plan, espero que esto sea un mensaje y que al final invite a la gente o que inspire a las mujeres y a los hombres a desaprender muchas cosas que hemos aprendido, porque muchas veces no dices, esto ya de por sí es comercial porque ahora parece que está de moda como vender algo así, ¿no? Y entonces nos daba un poco de miedo que fuese solamente eso, y creo que para nada, creo que es una historia que inspira mucho, que puede inspirar a muchas niñas a tener referentes también en el deporte femenino, y creo que va mucho más allá y que tiene valores por todas partes. Es una serie de principios por todos lados, o sea, y sobre todo en cada personaje además. ¿Y cómo os habéis sentido con la raqueta en la mano? Porque no sé si vosotras sabíais jugar, habéis tenido que dar clases de tenis, de pelota vasca. Creo que partíamos de una base muy buena las dos, porque a las dos nos gusta el deporte y ya habíamos practicado deporte de raqueta antes. Entonces fue más fácil. Lo que fue más complicado igual es aprender cómo se jugaba en la época, ¿no? Si tú has jugado al tenis, sabes que está al revés, o el remate, aquí esto no existe porque no es demasiado moderno. Y luego tuvimos mucha suerte porque estuvimos tanto con Rosa como con Maider, que son campeonas de México y de España respectivamente, y ellas no solo nos enseñaron el deporte, sino la forma de vida. Es un estilo de vida para ellas, o sea, se levantan ya siendo pelotaris. Hay una cosa ahí como de modo vital y de energía. Ella habla también, o sea, tú tienes una conversación con Maider, por ejemplo, tomando un café, que ojalá que vea esta entrevista y le mandamos un beso, porque para mí fue un coach también al margen de rodaje, y te está hablando como deportista.
¿no? Tienen toda esta cosa en la cabeza implantada como un chip y es muy rico, ¿no? Encontrarte con gente así, con esa filosofía de vida. Sí, de disciplina por el deporte, de sororidad, de con las compañeras. No es de tú aquí, lúcete y pega aquí un tal. Es con tu compañera, mira a ver dónde está tu compañera para poder rematar y poder hacerlo lo mejor posible. Entonces sí que fue un poco el que nos acercase a su forma y a su estilo de vida. Y yo siempre digo, la verdad, que ha sido desde el respeto, porque es un deporte de muchos años, de mucha disciplina. Como no lo cojas así. Como no lo cojas así, llega un momento y digo, madre, estoy muy preocupada, digo, espero que esto sea desde el respeto a todas las pelotaris, porque esto es algo que sé que es de muchos años. Y ella me decía, a ver, no le pidas peras al horno, María, tal, y como habla ella que está en vasca. Mira el frontón. Luego es verdad que tenemos anécdotas graciosas, porque al final yo creo que siempre rodar un deporte es tedioso, ¿no? Fútbol rodado, baloncesto rodado, hay mucha parte técnica de cámara que es muy complicado llevar a la verdad y puede quedar. Y luego si el plano, imagínate, es un plano medio compartido, pues a lo mejor en la vida real estaríamos más separadas, pero ahí tenemos que estar más juntas. Y ha pasado, efectivamente, ha habido balonazo, o sea, ha habido pelotazo en la cabeza. Yo le di uno. Que me dio fiebre del golpetazo. Que lo pasé muy mal. O sea, lo pasé muy mal, fue terrible. Encima ella llevaba ya un rodaje bastante movidito, estuviste en el hospital. Sí, pero bueno, que os hicieron un rodaje literal. O sea, lo que Claudia pasó en este rodaje, yo lo he vivido como ya, ahora me río, pero en ese momento era preocupante. Yo digo, no sé qué está pasando. Sí, y yo fuerte. Ya un día la rematé. Me cortaron el pelo y me quitaron la fuerza como Sansón. Y me empezó a pasar de todo. Oye, pero te ha crecido muy rápido. Me ha crecido muchísimo, estoy muy orgullosa. Ya yo iba a decir, pero ¿cuándo han rodado esto? ¿Y por qué le crece el pelo tan rápido? Vamos. La gente dice que era peluca, pero no era mi pelo. No, era su pelo, doy fe. Oye, pero y encima he leído que el rodaje fue, que decís en entrevistas que el rodaje fue agradable, a pesar de todo, a pesar de los inconvenientes. Pues te juro que sí. Es que fue agradable, o sea, fue muy duro por las temperaturas, porque eran cosas muy técnicas a veces que se pueden hacer muy largas y muy pesadas. Los cambios, ¿no? De repente en México, a nivel mental, de energía, también, o sea, es algo que pasa como en un periodo de tiempo corto, medio, y tú estás rodando en 5 meses, y a nivel incluso de récord emocional era muy complicado, porque las escenas, a lo mejor la entrada a la casa la rodabas en México en mayo, la salida de la casa en Donosti en el mes de septiembre y lo que es dentro de la casa en Madrid, Guadalajara con 35 en grados. julio. Entonces también eso a nivel tú de construir el personaje, o sea, fue como muy sufrido, pero luego a nivel humano, de factor humano, claro. Para mí ha sido un rodaje precioso de compañerismo, de lo que pasa en la serie, o sea, esta cosa de mujeres que se unen, en general en el equipo pasó. Fue así, y al final también como pasamos por tantas cosas, muy al límite, creo que nos unió mucho, y como te digo, toda esa sororidad que hay en la serie, ese compañerismo, ese tal, yo lo vi traspasado en la pantalla y creo que ha sido en la serie en la que más lo he sentido. Yo, o sea, bueno, en cuanto a mujeres, hermandad, en cuanto a apoyarnos la una con la a mí otra, igual, que una tenga un mal día, y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Como que se está formando una cosa de si esta chica está mal este día, yo estoy mal también, o vamos a o tú te subes para que te suba tu compañera, o sea, pasaba un poco todo esto en general. Sí, nos retroalimentábamos así, y a mí eso me encantó y me emocionó bastante, y por eso creo que trascendió. Voy a decir una cosa, que es que antes de empezar la entrevista se ha notado ese compañerismo entre las dos. Es que la veo y no ya se han me tirado río del pelo ni nada. Nos hemos reído mucho, ¿verdad? En este rodaje, porque las dos somos muy tontas. Sí. Ayer estaba viendo, porque ahora estaba remirando la serie por las entrevistas y tal, y ayer en el primer capítulo, que me lo veía así como por encima, hay una escena que claro, tuvimos un ataque de risa que luego la escena no se ve, pero viéndola como que me llevó a ese momento y es como, joder, es que claro. Yo me acordaba que no podíamos rodar y ya decían esto ya, por favor, para adelante, o sea, chicas, pero ya entre el cansancio, 50 grados, los frontones, el pelotazo, os juro que ya no podíamos más. Y luego es una serie que es hace 100 años, pero de alguna manera resuena tanto en el presente de esta historia desconocida para el gran público. Yo pensaba en la selección española femenina, ¿no? Que las condiciones en las que estaban y reclamando que se profesionalizara el deporte femenino, pero desde eso hasta Ana Peleteiro y la maternidad, la regla, o sea, como que no forma parte de la trama central muchas de estas cosas que tiene picadas la serie, pero sí que forman parte de la relación de la mujer y el deporte.
para vosotras también como ser voz de eso y de un cambio, creo, estructural que estamos viviendo. ¿Cómo sentís con eso? A nosotras nos pasaba que al empezar yo lo hablaba con Claudia, que leyendo el guión decíamos, pero si esto parece de ahora, estamos hablando de una serie de hace 100 años, y es verdad que el diálogo es muy coloquial, pero las situaciones siguen siendo bastante parecidas en cuanto a romper el techo de cristal, en cuanto a que te tomen en serio en el deporte femenino, en cuanto a que crean que llegas a tener éxito, que te va bien en la vida, sea por ti misma y por tu esfuerzo, y no por conozco a este, tengo el enchufe de tal, soy novia de tal. O sea, son cosas que creo que siguen pasando y que nosotras decíamos, esto es de hace 100 años, o sea, el discurso está muy bien montado ahora y el envoltorio está muy guay, pero de raíz siguen pasando cosas así, la verdad. Sí, sobre todo, o sea, siempre cuando te preguntan a lo mejor, ¿no?, con respecto a esta serie, qué es lo que más te impactó, que es precisamente eso, o sea, es estar leyendo un texto que tú sabes que hace 100 años estas mujeres, frente a todas las trampas, todas las dificultades que tenían, alzaron la voz, hicieron su camino y fueron las pioneras en todo esto. Llama un poco a la reflexión, o sea, es un poco, invita a la conciencia a hacer un replanteamiento de, por supuesto que hemos conseguido cosas y esto hay que celebrarlo, pero tenemos que seguir porque hay muchísimo camino por hacer, y a nivel precisamente en el deporte también las bases privilegiadas tienen que apoyar, y te hablo de marcas, te hablo de sponsor, que al final son lo que hace que también esto suba como la espuma. Y desde ahí se hace el cambio, o sea, no solo las guerreras que luchan cada día en el campo, sino también los allegados y los compañeros del camino, pues seguir impulsando esto, ¿no? Porque es que está demostrado, o sea, estas señoras han llenado un estadio entero y están haciendo cosas que son impensables hace 3-4 años. Entonces, por supuesto, celebremos eso, pero sigamos luchando y luchando, no sé si es la palabra, pero bueno, no sé, un poco como, pues, aunque sea por homenaje y respeto a las que ya lo hicieron hace 100 años, si hoy en día lo tenemos más fácil, o sea, si estas señoras estuvieran aquí ahora, yo no sé lo que harían. Desde luego, vamos. Pues nos daban un raquetazo más de uno. Claro, no, total, o sea, es como muy de reflexión, ¿no? Y eso precisamente yo creo que es lo que nos... Y es un poco, al menos mi motivo personal para con el público que vea esto, ¿no? Si alguien de repente tiene un segundo de reflexión de decir, wow, espera, que el título pone 1926 y ahora a día de hoy puedo hacer algo, puedo, ¿no?, como replantear un poco el camino que yo estoy aportando a esto, bueno, pues eso ya será maravilloso. También hay una parte interesante en la serie, que es la parte económica o empresarial, que desde el principio aparece como un poco un thriller de gángsters, ¿no? Con tu personaje, Claudia, que quiere tener su propio frontón, gestionar su propio dinero, porque al final también hay una parte importante ya no solo de derechos, sino de crearte a ti misma como empresaria, de tener tu propio dinero, algo que también pasa un poco en el cine, ¿no? Claro. Que ahora pues, las mujeres también quieren ejercer su derecho pues en la producción, todo eso también se ve ahí. La clave siempre está en la pasta. Sí, total, creo que dinero y poder, o sea, al final donde reside todo eso, que era la figura masculina en su mayoría, a día de hoy también podría estar un poco pareja la situación, no quedarte solo en el éxito que te pueda dar tu habilidad con el deporte en este caso, o tu habilidad como creadora en el caso del cine, sino también ir un poco más allá, que yo creo que la ambición es buena, o sea, no es no creo que sea nada negativo según se trate, obviamente, o sea, hay ambiciones que te hacen perder el control y la cabeza, pero yo creo que la ambición al final es como un poco espíritu de superación, de alcanzar más, de ir más allá, de no quedarte, no conformarte con lo establecido para ti, y creo que pasa un poco eso, y en este caso, por supuesto, en la serie se ve como más, todo está más ficcionado, es esta cosa gángster oscura del camino, del thriller, ¿no? Y en el personaje de Idoia se ve muy reflejado, pero a mí eso también me ha dado que pensar y me ha ayudado muchísimo porque, o sea, si algo a mí me ha aportado Idoia es, pues, esta cosa de tener algo tan claro, ir de cabeza por ello y no irte a casa, ¿no?, con el tema de los límites, de hasta dónde pongo el límite a la persona que está aquí. Yo muchas veces, a mí me cuesta. Todavía a día de hoy es algo en lo que trabajo y me gustaría ir despojándome de eso, pero sí que es verdad que si yo digo algo a ti, por ejemplo, de oye, mira, hasta aquí no me parece adecuado que pases, yo me voy a mi casa todavía pensando igual se ha enfadado, igual que no tenía que haber dicho esto, qué necesidad tengo yo, y no, o sea, ¿por qué no podemos tranquilamente decir, oye, mira, estoy de acuerdo contigo hasta aquí, pero aquí no, entonces hasta aquí no te voy a dejar pasar? Y me voy a casa tranquila y pancha, que es un poco lo que hace ella, ¿no? Con todo esto de por qué tienes que dominar tú
esto que estamos haciendo nosotras y llevar tú solo el poder. O sea, no, el poder no está aquí, el poder es nuestro. Entonces, es un poco todo eso, ¿no? Como... Sí, es un empoderamiento sin remordimiento, que Exacto, eso es importante. que ese es el tema. Que yo creo que desde pequeña nos han instruido mucho con la culpa. Y con placer. Con placer, que no se enfade nadie. Que no se enfade nadie, el decir que sí a todo. Y si te enfadas también es tu trabajo. Quiero decirte, si a ti te hace algo eso por dentro, te lo tienes que gestionar tú. Porque no te corresponde esto. Y tienes también que aprender que tu espacio es hasta aquí. Y ya está. Os veo muy trabajadas, muy decididas y me parece que no os vais a venir de aquí nunca. O sea, no, pero os voy a llevar conmigo a la reunión de jefes. Maravilla. Que salgan estas dos. Pues venga, yo adelante. Oye, y os preguntaba bueno, hablando de la parte empresarial, sois muy jóvenes, pero es verdad que ahora lo estamos viendo en muchas actrices que producen sus cosas, que quieren producir sus cosas. No sé si eso es una cosa de esa parte de la ambición buena que hablaba Claudia. En mi caso sí, a mí me fascina lo de poder... No sé si... O sea, yo creo que me rodaría primero de un equipo chulo, con ganas y con un poco todos en la misma línea, ¿no? Porque si te asocias con alguien y no hay acuerdo, ya es un problema. Entonces, encontraría primero bien el equipo y sobre todo... Yo tengo muchas ideas y muchas historias en la cabeza, pero no tengo algo como claro de decir voy a volcar toda mi energía ahora mismo en esto, por y para esto, que creo que es un poco que se necesita en ese momento. Sí que me apetece contar historias. Se te daría muy bien. Pero también le tengo muchísimo respeto a toda la parte de la dirección, de la producción, de levantar un proyecto desde cero, de armarlo, estructurarlo. Me parece muy, muy... No es zapatero a tus zapatos, porque yo creo que hoy en día también todos podemos ser un poquito todo, pero le tengo mucho respeto y mucha admiración a esa parte. Entonces, lo tengo en mente, pero todavía es como, bueno, creo que tengo todavía camino y trayectoria en donde estoy, que estoy muy a gusto. Y en el tiempo, estos últimos años que lleváis trabajando más en la industria, ¿ha cambiado vuestra relación con el oficio? Cuando vais ganando experiencia, tablas con series, con pelis, con proyectos. ¿Cómo ha ido cambiando vuestra relación con vuestra propia mirada a vosotras mismas del oficio? Qué interesante esta pregunta, Dios mío. Es muy interesante, la verdad. Es muy guay esta charla. Gracias, de verdad. Les agradezco un montón. Yo tenía un montón de ganas, lo he dicho por estas cosas. Pero qué bajas son, no les hemos pagado. No, pero es verdad, es que es verdad. Contesta tú, por favor. Jolín, es que yo siento que está en constante evolución y que siempre estoy aprendiendo, porque es un trabajo tan voluble, tan cambiante, cada día es una experiencia nueva. Entonces siempre que estoy como abierta a cambiar, a evolucionar y sobre todo siento que me respeto como un poquito más a mí misma, porque al principio me daba exactamente igual cómo yo me sintiera, cómo yo estaba. Yo tenía que cumplir, yo tenía que hacer mi trabajo y dar las gracias, y lo sigo haciendo, por supuesto, pero creo que sí que me respeto como un poquito más y que creo que tengo un poquito más claro cuáles son mis valores. A la hora, por ejemplo, de hacer una entrevista, para mí ha sido muy importante saber qué quiero decir. O si me pones un micrófono delante, a mí me daba mucho miedo. A mí, por ejemplo, cuando hice Nacho, yo estaba aterrada. Yo digo, ¿cómo afronto yo todos estos temas teniendo una voz? De repente yo tengo que saber qué quiero decir o informarme o saber de qué estoy hablando. Entonces sí que creo que, desde luego, siempre digo desde el respeto, pero sí que intento como tenerme más a mí en cuenta y valorarme un poquito más a mí, darme un poquito mi lugar, porque hasta ahora, como hablábamos en el tema límites, en el tema respetarte, en el tema no irme a casa con culpa, lo he llevado bastante mal, me ha importado muchísimo lo que piensen los demás. Siempre soy... Pero es que es normal, honesta. es que es normal. Soy A día de hoy honesta, es imposible que alguien salga ileso de esta sociedad. O sea, que está todo el tiempo la exposición y la crítica y la voz. Estás en Instagram muy expuesta, das una imagen de ti y dices, a ver esta foto que he subido, ¿esto qué es? ¿Lo van a ver, van a pensar esto o van a pensar lo otro? Y al final es todo el rato algo constante en ti que ves a través de los ojos de los demás, y digo, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero contar? Y estar como un poquito más en mí. Esa ha sido un poco mi evolución, la verdad. A mí me pasa que, o sea, yo por mi forma de ser, por mi educación, por mis orígenes, siempre, pues no sé, creo que he sido una niña muy responsable siempre con todo, los deberes, luego si da tiempo, meriendo después de los deberes, y si da tiempo juego, o sea, entonces siempre he sido muy, muy exigente con el resultado, con el trabajo, me han criado un poco como con esta ecuación, que está muy bien por un lado, pero por otro lado no te permite el disfrute muchas veces del camino.
estás todo el rato con Tenso. el foco de la energía. Y precisamente hace poco, hablando con una compañera de un proyecto en el que estoy ahora, me dijo, ¿por qué no cambias carrera? Yo siempre decía, hacer carrera. Dice, ¿por qué no cambias carrera por trayectoria? Que carrera es una cosa de correr, de presión, de llegar a una meta, de competir, y trayectoria es un camino que vas disfrutando. Y es que es tal cual. Entonces, he tenido un poco ese proceso de cambio, de no enfrentarme y competir conmigo misma muchas veces, o no permitirme el disfrute de lo que estoy haciendo en ese momento, porque evidentemente he visto la profesión siempre con muchísimo respeto y la sigo mirando así, con un ojo muy del trabajo, de la perseverancia y muy de construir a largo plazo. Pero sí que es verdad que conforme la voy construyendo, que de lo que más orgullosa me siento es de decir, bueno, estoy en los proyectos en los que quiero estar, y hay cosas que es verdad que conectan más o menos artísticamente contigo, pero por lo general creo que sí que estoy haciendo una carrera coherente con mi pensamiento como creadora y artista, y eso me gusta. Y mi único objetivo es el día de mañana, cuando ya cumpla la edad que cumpla y diga, ya está, hasta aquí he aportado todo lo que podía, mirar hacia atrás y decir, jolín, qué gustazo, las historias que he contado, los personajes que he dado vida, los compañeros con los que he vivido, no, todo eso. Pero sí que es verdad que conforme la voy haciendo, la miro con más miedo. Tengo como más miedo a la profesión, voy con más cuidado, voy con más sigilo, no como que ya le daba importancia antes por lo que digo de la responsabilidad y de la... Pero ahora es como, ostras, ya estos pasos tienen que ser más finos de los que ya eran, ¿no? Entonces es un poco como... Ay, madre. Sí, más respeto, y estoy un poco ahí como intentando trabajar más el disfrute. Pero fíjate, hay una cosa interesante en esto de que decías de trayectoria y no carrera, que es que llamarlo trayectoria también permite quitar esta cosa de la competición con las demás, ¿no? Que es una cosa que vosotras sois de una nueva generación de actrices, y esto lo tenéis muy metido. O sea, quiero decir, sois amigas, os habláis bien, totalmente. Os comentáis, Sí. os llamáis, y pasa un poco con las nuevas directoras del cine español, ¿no? Que también han creado ese grupo de ayudarse, de escribirse, de tal. Evidentemente habrá más afinidad o menos con unas o con otras. Esto sí que es una cosa muy novedosa, que no habíamos, o sea, había habido amigas toda la vida, pero no lo habíamos visto de esta manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que es súper importante, y es esta cosa de hacer una red de apoyo y de acompañarse, que es súper necesaria, y que no es como antes, efectivamente, sí, me alegro de tus triunfos, pero cuidado, ¿y yo qué? ¿Sabes? Sí, y esta ahora cosa de... es verdad que es como, jolín, o sea, yo doy eso, ¿no? O sea, somos compañeras, algunas somos amigas, pero por lo general siempre hay eso, llamada de apoyo, de oye, voy a trabajar con tal director, tal directora, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Hay capacidad de creación o sea, a mí me pasa, a día de hoy me llamo con gente de la profesión de mi generación, un poco por eso, ¿no? Y mola. Y notas cuando tu compañera o tu amiga se alegra de verdad, se nota en sus ojos, ¿sabes a lo que me refiero? A mí es algo que siempre me ha dado mucho miedo, porque empecé desde muy pequeña y ibas a los castings y decías, uy, no sé qué, esta me está mirando y seguro que me odia y no sé qué, y ya te creas tú una cosa que te han educado desde muy pequeña del competir, de esto tiene esto, yo no lo tengo. Es que de nada vale, es que de nada vale. O sea, ya sabemos que ese camino no es. Claro, y que yo os juro que yo me he dado cuenta, sobre todo en generaciones más mayores que yo, que me han enseñado a mí a ser compañera. Cuando he hecho algo así, siempre repito quizá lo de Nacho, pero yo tenía mucho miedo, es algo que me daba tremendo miedo. Y actrices así como más consolidadas, más mayores, me decían, ole tú, qué valiente que hayas hecho esto. Y yo decía, me acaba de decir que soy valiente por hacer esto. O sea, igual no eras ni consciente de lo que tú estás haciendo en ese momento, y la realidad es que alguien externo te lo diga. Claro, y por ejemplo en las pelotaris, pues yo me sentía como una hermana un poco pequeña con vosotras dos, con Zuri y contigo, y sentía que ellas me estaban enseñando a eso, como que yo estaba un poco tal, y ellas me hacían, no, María, ven aquí, tal, esto es entre compañeras, entre tal, y que me habéis enseñado muchísimo eso. Entonces es algo que a mí de verdad me emociona mucho y que me encanta y que es lo que me llevo, y que ojalá que, lo que digo, que este tipo de ficciones sirvan un poco para inspirar, para que te llene eso. Cuando ves a un superhéroe en una peli que dices... ojalá yo sea capaz de hacer esto, ¿no? Pues que te inspira a lo mejor a ser así con tus compañeras y con tus amigas, y creo que está cambiando y lo noto cada día más. No me meto, pero sí me meto en la política. No me siguen, no me reconocen porque siempre llevo peluquita. No soy débil, no soy evidente, soy una pendeja casi clásica. Gente que tiene money, gente pelotuda, tiene mucha guitarra. Cuando el dueño viene a la cocina sabe que yo soy la que mejora masa. Hace tiempo que no vuelvo a casa, que mira pendejo, que pinga te pasa. Todo en esta vida cuesta money, cuesta minutero, cuesta vaselina.
nada bueno salió de apurarse, nada se consigue sin la disciplina. Pues se nos va el tiempo, es una pena porque yo seguiría hablando mucho. Espero que tengáis un buen verano, que podáis descansar, disfrutar, hacer maratón de Las Pelotar y de muchas series más. Y muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros de verdad, un placer. Tienes que aprender a amarte, perra. Tienes que aprender a amarte. El cine en la SER con Pepa Blanes. Me pongo joya para salir en la foto. Derrapo bici con el casco de la moto. Capítulo 40 no necesita piloto. La capital pelea y se avecina un terremoto. Mamarracho que mate en el cenicero. Que pistacho, todo aquí vale dinero. Pero ¿cómo va a salir 9 lucas, boludo? Aunque le ponga azúcar, la política tiene sabor a cemento. Todos queremos la revolución, pero ¿quién le dedica un momento? Para odiar hay que querer, dijo el Piti. Toca atravesar la calentura de la city. Tienes que aprender a amarte. Tienes que aprender a amarte, ¿verdad? Tienes que aprender. Tienes que aprender a amarte. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.